Bueno, los diputados han tenido desde la sentencia de 2016 3 años más o menos, Pedro, para poder hacer una ley que sustituya a la derogada ley de amnistía. Pero hay quienes consideran que los diputados quieren seguir protegiendo o autoprotegiéndose y en detrimento de los victimarios y los que están siendo señalados de ser los autores de las atrocidades ocurridas en el pasado conflicto armado. Y ya estamos hablando de los dos bandos. Ahora, el plazo fatal es el 28 de febrero. Bueno, tienen hasta el 29 porque esto es un año bisiesto. Es bisiesto, pero la fecha, 28, la fecha es 28. 28. Sí, este año bisiesto, correcto. Ajá. Mira, fíjate que en esto es bien fácil, ¿verdad? Aquí puedo ser gurú, puedo ser adivino, ¿qué? Todo este país es fácil decir, no van a cumplir con la sentencia de inconstitucionalidad, así, desde entrada. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque está claro los intereses que hay, ¿verdad? Los intereses es mantener la impunidad, los intereses es protegerse, como tú lo has dicho, claramente, o sea, no, chucho no come chucho y si come no come mucho. Entonces, en este sentido, estamos seguros que esa ley que van a aprobar a la carrera, como siempre, no va a cumplir con los parámetros internacionales de derechos humanos. Eso es una cosa clara, sencilla de entender y que la lucha continúa, ¿verdad? Yo le digo a las víctimas desde ya que no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando en este sentido y un primer punto de la lucha es hablar, ¿verdad? Esa memoria histórica, contar lo que ha ocurrido. En este país no se ha hecho. En Guatemala sí hubo un proceso muy interesante del que por parte de Benjamín, de la memoria histórica, en que de todas las regiones, en todas las comunidades se llegó hasta ellos para poder de alguna manera recabar la información, los testimonios de las víctimas y hay mucho más sobre ese sentido trabajado. Acá no se ha hecho de esta manera ni se va a hacer. Entonces es así con lo que estamos haciendo nosotros y otras organizaciones de ir recabando caso por caso los testimonios para que eso vaya quedando en la memoria y que se conozca lo que ha ocurrido. Pero de entrada, José, no se va a cumplir con la sentencia, van a aprobar algo que estoy seguro que es inconstitucional totalmente, me sorprendería que lo hicieran. ¿Por qué lo digo? Porque los hechos, ¿verdad?, que han ocurrido, esa participación en la comisión que nos permitieron llegar, realmente fue una burla, ¿verdad? 20 minutos y a los 8 o 10 minutos ya nos estaban cortando, ya se están levantando, una falta de respeto, una falta de respeto con las víctimas que estaban con nosotros acompañándonos y era solamente para cumplir con un requisito y que en los medios saliera, ¿verdad? Que estaban oyendo a las víctimas. Luego los otros procesos que se han realizado en Chalatenango, en Morazán y otros tampoco cumplieron con lo mínimo necesario, los mismos diputados dicen que se aburrieron. Entonces, obviamente no tiene ningún interés. No hay realmente el deseo en este país de profundizar y generar un proceso que permita realmente tener elementos que la gente entienda que se está queriendo cambiar con lo que ha ocurrido hasta ahora. Es más de lo mismo y seguimos realmente en este sentido con una deuda histórica increíble desde el 32, desde antes de la guerra y luego todo lo que el conflicto armado sucedió. Son situaciones que son deudas pendientes que este país tiene con las víctimas. No hay una sola línea clara de atención a víctimas de grave violación de derechos humanos que permita decir que por lo menos se está trabajando en la salud mental, por ejemplo. Un programa nacional de salud mental para todas las víctimas no lo hay. No hay ningún otro tipo de forma de reparación. Es que no necesitamos que la Asamblea Legislativa apruebe esta ley de reconciliación para hacer cosas. Eso es lo que yo digo. O sea, no necesitas tú esperar que la Asamblea Legislativa apruebe esta ley de reconciliación mal llamada para que el gobierno pueda iniciar con un proceso y programas de salud mental, de reparación a las víctimas en ese sentido. Entonces, me parece a mí que desde ya, digo, no van a cumplir con esa sentencia y la lucha continúa porque nos va a tocar volver a presentar otra demanda, nos va a tocar presentar denuncias, nos va a tocar y esperamos que nos acompañen las víctimas, que eso es lo más importante porque nosotros lo único que hacemos es canalizar esto, pero son las víctimas las que deben elevar su voz y expresar realmente lo que sienten. Yo creo que eso es importante y esos espacios hay que crearlos también. Y eso es parte de lo que vamos a hacer mañana, con las 5 denuncias que vamos a presentar, es eso, que las víctimas se expresen, que cuenten lo que ha ocurrido para que de alguna manera puedan ser escuchadas y atendidas. Es interesante, ¿verdad?, que lo que plantea Pedro, y me causa un poco de sarcasmo porque dice no hay necesidad de ser gurú ni tener una bola de cristal para darnos cuenta. Primero que quizás no cumplan con el plazo, ¿verdad?
Y segundo es que si cumplen, plantea Pedro, no van a aprobar algo que en realidad cumpla con la ley con la resolución de la sentencia de la sala de lo constitucional. Mira, yo no sé si te acordarás, Josué, pero Pedro sí, seguro sé que se acuerda que cuando estaba en campaña Mauricio Funes, hace más de 10 años, yo decía, no va a haber cambio, ¿verdad? O sea, el cambio que va a haber va a ser de cancha. El que esté en la cancha del gobierno pasa a la cancha de la oposición, el que esté en la cancha de la oposición pasa a la cancha del gobierno. Casi me colgaban del palo más alto, ¿verdad? Y arenero y derechista y todo lo demás, ¿verdad? Porque el cambio viene. Alguien contaba ahí de que Mauricio Funes parecía cobrador de bus, ¿verdad? Porque se quedó con el cambio. Pero alguien me dijo en un evento público, ¿verdad? Que es ya después, con el paso del tiempo, que si yo tenía una bola de cristal. No, hombre, lo que tengo, la cabeza, la frente me parece bola de cristal, ¿verdad? Pero lo que yo trato de cultivar, ¿verdad? Y utilizar es el sentido común. Yo estudié ciencia política en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Egresé de ahí y todos los clásicos de la ciencia política sirven para citarlos en alguna frase, con alguna frase así, ¿verdad? Como Hobbes, que el hombre es el lobo para el hombre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero para lo práctico, ¿verdad? El sentido común es el que funciona. Y el sentido común me dice que después de 3 años, con 7 meses, que se van a cumplir el 28 de febrero, ¿verdad? Y no han hecho nada, y lo que han hecho es el intento de hacer lo que vos bien definís, José, un traje a la medida para proteger impune, para cubrir con la impunidad, traje a la medida llamada impunidad, para cubrir a los violadores de derechos humanos. No le van a dar vuelta al calcetín en los de aquí al 28 de febrero, ni se van a hacer un exorcismo para hacer otra cosa. Es tan claro lo que quieren, ¿verdad? El problema que tienen es que no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Porque tienen la mirada del mundo, ¿verdad? Y hasta de la subsecretaria de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos. Un tuit que posteó fue que no se aprobó. La Corte Interamericana chillaba, ¿verdad? La Comisión Interamericana. Hasta que esta señora dijo, hasta ahí recularon. Hasta ahí desistieron de poder. De hecho, está documentado eso. Correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces, visto eso, decías FMLN y Arena. Bueno, pero de Arena se desprendió un partido político que también tiene que ver con todo esto. Que gana. O sea, no es solo el FMLN y Arena. En Ghana también hay gente que tiene untadas las manos. Entonces, yo sí creo que en menos de 60 días esto no va a cambiar. Muy bien lo decía Pedro, ¿verdad? Esto no va a cambiar. Entonces hay que prepararse. Yo sí soy familiar de 2 víctimas directa, pariente de 2 víctimas, de mi prima Patricia Cuellar y de mi tío Mauricio Cuellar, y también me siento pariente de Julia Orbelina Pérez, que era la empleada que no tenía ni 2 meses de trabajar con Mauricio Cuellar, y también la desaparecieron en 1983. Pero además, desde el Laboratorio contra la Impunidad, como bien lo planteabas, trabajamos con Pedro para ser la cuma, ¿verdad? Para que las víctimas vayan chapodando el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación. No somos representantes de nadie, ¿verdad? Las víctimas se tienen que representar y ser protagonistas de la historia, del cambio de la historia salvadoreña. Nosotros somos herramienta, ¿verdad? Que estamos al servicio de esas víctimas. Solo termino con esto. La mal llamada ley de reconciliación, dijo Pedro, sí tiene razón, porque la reconciliación no se consigue con ley. Se consigue con actitudes, con educación, con cultura, con humildad para reconocer las cosas, porque lo que se busca es dignificar a una sociedad. Una sociedad no es digna si maltrata a sus víctimas. Bueno, llegó el momento de abrir el teléfono para poder darle la oportunidad a nuestro invitado especial de todas las mañanas del pueblo salvadoreño que opine en relación a los planteamientos y los argumentos que esta mañana, el día que se han planteado los miembros de la organización Vida y en este caso también Pedro Martínez como representante, como abogado de la República y representante, por supuesto, de alguna de las víctimas, es mañana. Yo soy parte de Vidas, lo que pasa es que asesoro, apoyo como abogado, trabajamos con las denuncias, con la memoria. Lo que pasa es que Vidas, en realidad lo que queremos decir es
que está organizado, son parte de este movimiento directamente las víctimas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, yo no digo que quiero ser o soy, porque realmente no soy víctima de una grave violación de derechos humanos del conflicto armado ni nada por eso, pero como salvadoreño me siento parte de este movimiento y los apoyo y trabajo con ellos, ¿verdad? Además de, como decía Benjamín, del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, que estamos trabajando en estos casos. Muy bien. ¿Tenemos llamado? Buenos días, adelante con su comentario y a donde nos sintoniza. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, hablo de Soyapango. Adelante, mi amigo. Fíjese que a mí a mi hermano lo mataron, él pertenecía a la Guardia. Ok. Sí. Adelante, no me escuchen en el televisor, adelante. No. Fíjese que él se tomaron las vueltas y lo capturaron. Ajá. Y ahí lo mataron. Mi pregunta es, a mi madre le dieron una indemnización. Él es víctima de la guerra. Nosotros somos víctimas de la guerra. Los familiares son víctimas de la guerra, ¿sí? Sí. ¿Cómo no? Perfecto, ahí está planteada la pregunta, ya le van a responder. Esa es mi pregunta y solamente, pase buenos días. Buenos días, sí. Bueno, más llamados al 2263-2608, ya estamos en el segmento de opinión ciudadana, para que usted pueda participar en darnos su opinión. Recuerde que el segmento de opinión ciudadana es exclusivo para usted, nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Buenos días, adelante con su comentario, donde nos sintoniza y feliz Año Nuevo. Buenos días, yo le sintonizo desde Santa Tecla. Adelante, mi amiga. Fíjese que yo sé que la guerra nos ha dejado una gran deuda con las víctimas específicamente, que sí, como lo menciona el señor Cuellar, no solo fueron de parte del ejército, sino también de la guerrilla. Pero ya viéndolo ahorita, a mí me preocupa mucho la situación de los desaparecidos. Aquí todos los días desaparecen jóvenes y no sé, nadie da respuesta. En las redes sociales a mí me es preocupante, uno comparte cuando una familia dice, mire, desapareció mi hijo, mi hija, salió de trabajar, no volvió, iba vestido de esta manera. Y yo digo, como madre, ¿qué haría yo si pasara eso con mis hijos? Entonces aquí nadie nos da respuesta sobre los desaparecidos. Yo no veo que Derechos Humanos saque un pronunciamiento, está hablando de la institucionalidad del gobierno, de la Procuraduría, nadie dice nada. Y eso se queda como callado, y si vamos sumando los jóvenes que todos los días aparecen en las redes sociales, para mí es realmente un tema bien preocupante. ¿Qué ocurre detrás de eso? Hay tráfico de órganos, que es lo único que a mí se me ocurre pensar, pues, porque ya no le veo otra causa, pues. Así que quisiera que tocaran ese tema. Gracias. Muy bien, que sí, están tomando nota nuestros invitados, y bueno, Pedro y Benjamín van a darle respuesta a sus comentarios. Son las 7:47 y tenemos todavía tiempo para poder recibir sus llamados telefónicos al 2263-2608, que es el teléfono para que usted pueda participar de manera activa. Buenos días, adelante con su comentario, a donde nos sintoniza, y feliz Año Nuevo. Adelante, mi amigo. Adelante. Buenos días. Adelante, mi amigo. Buenos días. Adelante, mi amigo, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Gusto saludarle, adelante. Vaya, fíjese de que le hablo de Chalchuapa. Sí, adelante. Chalchuapa, Santa Ana. Adelante, mi amigo. Bien. Yo, solamente ver a don Benjamín Cuellar, me llena mucho de satisfacción, pues, saber de que siempre son de los luchadores que por la vida, y nosotros como ciudadanos, bueno, aquí Chalchuapa no fue la excepción. Nosotros, yo soy una víctima, pues, porque asesinaron familiares nuestros, y desde la época pues no hemos tenido en absoluto justicia. Sin embargo, le agradecemos a don Benjamín
ese valor que ha tenido para abanderar esa víctima, pues. Yo particularmente estoy sumamente agradecido y decirles que no desmayemos, pues, porque es de esa manera como vamos a reivindicar a nuestras víctimas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y fíjense que precisamente yo había planteado que nuestros invitados dieran una opinión en relación a eso que ya una señora planteó, ¿verdad? Que es el tema de el luto que están viviendo muchas familias por sus seres queridos desaparecidos, y desaparecidos en el contexto de la violencia y la criminalidad que vive nuestro país, ¿verdad? Una cifra de desaparecidos que es un subregistro, porque en realidad no sabemos, ¿verdad? Hay inclusive cosas parecidas con el pasado conflicto armado, ¿verdad? Gente que no se atreve a denunciar por temor a que también estos grupos criminales al margen de la ley. O que se va del país. Exactamente. Buenos días, adelante con su comentario. ¿A dónde nos sintoniza? ¿Perdón? Adelante, mi amigo. Sí, caballero, yo quisiera, están hablando ahí de las otras víctimas, pero yo quisiera que hablaran sobre la muerte de Monseñor Romero, si hay payasos más implicados y que lo lleven a la cárcel, ¿me entiendes? Es el santo de nuestro país, y qué bueno de que llevaran a la justicia a los asesinos de Monseñor Romero. Sabemos que el principal implicado ya murió, está ya con el chamuco, pero me imagino que han de haber otras personas, ¿me entiendes? Y que hay que llevar a la cárcel. Monseñor Romero fue una persona que abogó por todos los pobres y por eso lo mataron, solamente. Gracias, muy amable. Les decía en ese contexto de que PNC, FGR y Medicina Legal, que es el equipo interinstitucional que conforma ese ente tripartito, llegaron en la conclusión que los homicidios bajaron un 28% durante el 2019 y también, por supuesto, el hecho de que el mes de diciembre se convirtió en un mes en donde se registraron menos homicidios, o en el mes en el que menos homicidios se registraron después de los acuerdos de paz. No había habido registro de cifras tan bajas de homicidios, y el tema es que el gobierno se planteó este reto, el combate a la delincuencia y la criminalidad, y particularmente reducir los homicidios como el principal desafío que tenía la administración, y bueno, aparentemente se está logrando. Ahora, la gran pregunta es cómo poder sostener esto en el tiempo y en el espacio, y de qué depende que podamos llevar al país hacia un estadio de mayores niveles de seguridad y de pacificación de los territorios, aquellos territorios que habían sido dominados por grupos criminales. Vamos a más llamados al 2263-2608, y vamos recibiendo los últimos llamados para dar el tiempo a Pedro Martínez y a Benjamín Cuellar de que puedan dar sus opiniones en relación a los llamados telefónicos que hemos recibido esta mañana, y particularmente a los que nos han externado nuestros amigos, que tienen relación, por supuesto, con las interrogantes muy específicas que han hecho. Pedro. Bueno, mira, es interesante en el caso del primer señor que llamó de Soyapango. Una persona es víctima cuando sufre una situación de grave violación de derechos humanos. En este caso, según lo que él relata, hay que profundizar más, pero si una persona es sacada de su casa y es asesinada, es una violación de derechos humanos, porque si hay responsable de algo, si hay por alguna razón que es que se le quiere asesinar, eso tiene que ir por un proceso judicial para determinar responsabilidad, pero solo llegar y ajusticiarlo, asesinarlo, es una grave violación a derechos humanos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que son víctimas, hay que profundizar en el caso, determinar qué es lo que ocurrió. En el caso de Santa Tecla, le doy la palabra a Benjamín sobre ese punto, en el caso de Santa Tecla, antes que se me olvide, y de las desapariciones, es lo que habíamos hablado un poquito fuera de cámaras, diciendo que los homicidios han bajado, pero las desapariciones se mantienen o aumentan, y por muchos años, cada año son más de 1000 personas desaparecidas en este país, y me llama la atención que sobre eso no se dice nada, nadie dice nada, no se hace nada, y la preocupación de la señora es interesante. Yo tuve la oportunidad de platicar con una agente de la Policía Nacional Civil
de Santa Tecla, destacada en Santa Tecla, y me decía que hay muchos jóvenes desaparecidos, especialmente en ese municipio, y me decía claramente, mire, los lugares donde más personas desaparecen en Santa Tecla son por la zona de un súper, ahí por la zona Holanda, la finca Holanda, donde era, y por el Parque San Martín. Y le digo, ¿cómo es posible que por el Parque San Martín, si la academia está... No, y además donde están las mayores concentraciones de personas, ¿verdad? Sí. Es el parque más populoso, pues. Pero con la Academia Nacional de Seguridad Pública. Es en el centro comercial También. Pues. Y me decía, prácticamente es el centro. Pero además la Academia Nacional de Seguridad Pública. Y enfrente de la academia, a una cuadra, ¿cómo es posible? Pero eso sí, eso pasa, me dice. Y entonces me lo contó un día que estaba haciéndole una asesoría, porque ella se iba del país. ¿Por qué se iba del país? Por la violencia, estaba amenazada y ya no quedaba opciones. Entonces me llamaba la atención a los detalles que nadie está tomando en cuenta, ¿verdad? El tema de los desaparecidos es una deuda también, no solo de los del conflicto armado o antes. En este momento de la actualidad, ella decía, tráfico de órganos, puede ser tráfico de personas, puede ser tráfico de órganos, puede ser trata, lo que sea. Como no se investiga, no podemos determinar a qué se debe tanta desaparición de personas en este país. Así que esa situación realmente me parece grave. Pero ¿cómo se pueden comunicar? Porque también habló de Chalate. ¿De Chalchuapa? No, pero de Chalate también. Alguien de las vueltas. Sí, Chalatenango también. Que su hermano era guardia nacional. Ese fue el primer caso. Asesinado, sí. Pero ¿cómo se podrían comunicar con vida? Para que sean parte de este... Yo sueño con un movimiento de víctimas demandantes de cualquier bando, contra cualquier bando, en cualquier época y por cualquier violación de derechos humanos, ¿verdad? Sí, pueden escribirnos al Twitter de Vidas, ¿verdad? Eso es importante, ya tenemos, nos pueden encontrar en Facebook como Vidas, Víctimas Demandantes, y ahí nos pueden escribir para que nosotros podamos comunicarnos con ellos y procesar la información, profundizar sobre los hechos y ver de qué manera podemos ayudar. Yo mando un saludo a Chalchuapa. Yo en 1978 yo era portero del 11 Lobos, ¿verdad? Con los tiempos que Chincuyita era el entrenador, el líder de ascenso. Perdimos la final contra el Chalatenango, cuando era presidente el general Romero, que era el dueño del Chalate. Como el programa de ¿cómo se llama? De aquel, 1900 ayer. Sí, pues sí. De Sergio Gallardo. Yo les dije que llevo 50 años metido en esto. En el fútbol desde antes. Muy bien. Eso por un lado. La otra cuestión, yo quiero rescatar el esfuerzo que se hizo con John Cortina para crear la Asociación Pro Búsqueda de Personas Desaparecidas. John falleció hace varios años ya, y la situación de las personas desaparecidas en la actualidad no estaba como está ahora. Pero si hubiera estado así, yo estoy seguro que con John hubiéramos platicado, así como platicamos lo de Pro Búsqueda. Esa es una historia que la contaré un día, cuando estábamos recogiendo testimonios de la Comisión de la Verdad en Chalate, ¿verdad? Allá lo platicamos con John, porque en Guarjila se recogió enfrente de la casa donde vivía John. Pero yo estoy seguro que John estaría diciendo, miren, ¿qué sentido tiene ahora Pro Búsqueda, verdad? Aparte de buscar niños, niñas desaparecidas durante la guerra, ¿verdad? Y declamar verdad, justicia y reparación, también es para demostrarle al Estado salvadoreño y a la sociedad de que sí se pueden localizar, ¿verdad?, las víctimas de desaparición forzada, e incluso se pueden localizar con vida, y eso serviría para también las desapariciones de la posguerra, ¿verdad? Entonces yo sí creo que es importante, por eso es importante hacer un trabajo con lo que pasó, para que ya no siga pasando, ¿verdad? Que se arregle lo que está pasando en la actualidad. Y bueno, con la baja de los homicidios yo no me quiero meter en líos, pero aquí han habido 2 bajas grandes que habría que revisar si ahora es que han bajado más o en las anteriores más. 2000 con Francisco Flores. Cuando llega a la presidencia Francisco Flores, bajan. Mira, te quiero decir, y esto lo hemos contrastado con algunos expertos en temas de criminología, que han llevado estadísticas, que han trabajado en estadísticas. No han habido periodos como este. Es decir, con Francisco Flores bajaron los homicidios, pero no tanto como han llegado a esto. Pues, perdón, la gente dice el 2015 fue el año más violento de la posguerra. No, hombre, entre 1995 y 1997 el promedio anual de homicidios, ¿verdad?, de muertes violentas, según el Consejo Nacional de Seguridad Pública, era 7.211, superior a los 6.650 del 2015. Aquí se manejan las cosas, yo no estoy diciendo sí o no, yo digo que habría que revisar esas bajas, pero más que la contabilidad, las causas, ¿por qué bajan? ¿Verdad? Porque también después bajaron en el 2012 con Mauricio Funes, ¿sí? Entonces, bueno, eso quería decir. Pero mira, de todas maneras... Sí, no, que han bajado. Un ciudadano que muera es
Sí. no nos debe debemos de plantearlo como un desafío reto. Sí, pero el problema es el repunte, la repuntada. Sí. Eso es el problema, que hay que tener cuidado. Sí, lo que hay son 3 treguas. Yo no quiero que hayan 3 treguas, que ya hubo 2 treguas, ¿verdad? Esto que sea una cuestión más de fondo, la política, eso espero. Y finalmente yo quiero señalar algo que le da sentido a lo que estamos trabajando. Este año que se inauguró ayer, ¿verdad? Se cumplen 40 años de un montón de hechos, ¿verdad? Entre ellos la muerte, el magnicidio de Monseñor Romero. Por cierto, este año probablemente Fray Cosmes Pesoto, ¿verdad?, sea beatificado. Fue asesinado también este año, hace 40 años, en Zacatecoluca. Pero también, bueno, ¿por qué vamos a presentar mañana las denuncias? Porque mañana se cumplen 40 años de la presentación pública del informe de la comisión especial que creó la Junta Revolucionaria de Gobierno para buscar presos y políticos desaparecidos. Entonces, yo creo que también se cumplen 85 años del nacimiento de Roque Dalton y 45 años de su asesinato. Entonces, quiero finalizar citando, ¿verdad?, algo que le da sentido a este esfuerzo que bien Pedro decía, no está financiado por nadie, nosotros nos bolseamos, te lo decía hace 2 días, y las víctimas también, las otras víctimas. Decía Roque Dalton, mi voz solo valdrá contándole a los hijos esta aritmética de dolor vivísimo. Muy bien. ¿A qué hora, Pedro? Mañana estamos ahí a las 10 de la mañana. 10 de la mañana en la Fiscalía de la Sultana. Sí. Bueno, ahí está programada la convocatoria para los medios de comunicación. Gracias, Pedro. A la orden, con todo y gracias, gusto. Benjamín, por iniciar el año con nosotros, con los programas en vivo, por supuesto, y agradecidos con ustedes. Mañana nuestro primer debate jurídico del año. Y recuerde el reprise de este programa, de la entrevista, en el horario Prime, 8 de la noche, siempre por la potente señal de Televisión Migueleña. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por su preferencia, gracias por sus llamados telefónicos. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natambakis. Buenos días para todos.